miércoles 2 de julio. Agradecemos obviamente la presencia de nuestros invitados el día de hoy. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Solo ha llegado un documento que es una invitación de la directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, señora Soledad Tapia, con la que invita a la cuenta pública de la gestión 2024 de la institución a efectuarse el día martes 8 de julio en curso a las 11 horas en el Salón Maturana del Servicio, ubicado en calle Victoria, 2832 Valparaíso, aquí al frente. Bien. Lo tendrán todos los senadores por si alguno tenga la disposición de participar. Bueno, agradecemos sinceramente la presencia de nuestro director general de la Territorio Marítimo Directemar, en un proyecto que evidentemente que nos tiene súper interesados en conocer la opinión. Y para ello tenemos al contraalmirante don Nelson Saavedra, ¿verdad?, que nos acompaña el día de hoy con su apoyo institucional. Muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y también tenemos a la consultora Sumum, como ahora todos están el SAMI, el Sumum, limitada, don Luis Pichot, que también nos va a hablar sobre el tema. Le agradecemos sinceramente. Esta es una situación que está especialmente motivada por el interés que se tiene respecto de lo que está implicando hoy día la situación de la pesca ilegal, del control, de los mecanismos de fiscalización y en ese sentido. Así que le voy a ofrecer la palabra a nuestro director general del Territorio Marítimo para que nos plantee su visión sobre este particular. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente, y saludar también a la comisión, a los integrantes de esta comisión, y agradecer como a Armada de Chile que nos hagan participar en esta instancia. Para dar inicio, señor presidente, me permito dar a conocer a la comisión un video de la cofundadora de Global Ocean Watch, quien en un congreso futuro da cuenta del trabajo disuasivo que efectúa la Armada de Chile en el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, especialmente enfocada a las flotas extranjeras, y ahí comenzaría mi exposición, con su permiso. This is another example that actually demonstrates the Chilean Navy doing a good job. We call it fishing the line. There's 12 Chinese vessels that are in this video. And see how they're fishing just along the blue line, which is the Chilean exclusive economic zone. So they're fishing in the high seas. They're allowed, but they're not allowed in. And they know it. And they know if they come in, there's enforcement waiting for them. So good job to the Chilean Navy here. Bastante poco. Sí, está bien, pero está interesante para verlo mejor, para no perder el. Sí. A lo mejor a eso también ayudaría, va a ayudar un poco también la. Con el micrófono quizás sea mejor. ¿Viene lo de audio siguiente? Sí, ok. En todo caso, ¿te puedo poner el micrófono? ¿Hay en el parlante un micrófono? A lo mejor se oye mejor. Allá. Allá, El mismo parlante. This is another example that actually demonstrates the Chilean Navy doing a good job. We call it. This is another example that actually demonstrates the Chilean Navy doing a good job. We call it fishing the line. There's 12 Chinese vessels that are in this video. And see how they're fishing just along the blue line, which is the Chilean exclusive economic zone. So they're fishing in the high seas. They're allowed, but they're not allowed in. And they know it. And they know if they come in, there's enforcement waiting for them. So good job to the Chilean Navy here. Sí, muy bien. Vamos a aprovechar de. Un micrófono por el otro lado. Sí, vamos a
iniciar formalmente la comisión. Habíamos abierto un comité, ¿no es cierto? Vamos a abrir formalmente la comisión. Así que continúe nomás, contraalmirante. Muchas gracias, señor presidente. El temario que se presenta en pantalla, en primer lugar, y a modo de introducción, la normativa nacional que regula el actuar de la autoridad marítima relativa a la fiscalización pesquera. Posteriormente me referiré al funcionamiento del sistema de posicionamiento automático para naves pesqueras, conocido como POSAT. A continuación describiré las operaciones de fiscalización pesquera que realiza la Armada, además de indicar sus resultados y principales estadísticas. Finalmente comentaré las brechas identificadas para el cumplimiento de las operaciones que lleva a cabo la institución. La siguiente. Chile posee una robusta gobernanza para la actividad pesquera, con instituciones reconocidas y políticas que buscan la sostenibilidad de los recursos y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En este sentido, la Ley de Pesca, en su artículo 122, señala que la Armada de Chile deberá, junto con Carabineros y Senapesca, hacer cumplir las disposiciones de la ley en su respectiva jurisdicción. En complemento a lo señalado, las políticas nacionales que se desprenden de acuerdos internacionales en materia pesquera, como el Acuerdo de Nueva York y el Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto, otorgan sin duda un marco legal que permite a la Armada cumplir con su labor fiscalizadora y combatir la pesca ilegal en su área de jurisdicción. Por otra parte, la pertenencia de Chile a 3 organizaciones de ordenamiento pesquero, como es la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, la Comisión Interamericana del Atún Tropical y la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, amplía nuestra participación en operaciones más allá de la zona económica exclusiva, con un especial enfoque en el control de las flotas pesqueras extranjeras, materias que me referiré más adelante. Volviendo al temario, indicaré el funcionamiento del sistema de posicionamiento automático de naves pesqueras, conocida como POSAT. De acuerdo al registro de la Autoridad Marítima, existe un universo de 8.585 naves pesqueras artesanales, entendiéndose como una nave pesquera artesanal aquella de una eslora, es decir, el largo de la embarcación menor a 18 metros y una capacidad máxima de bogaje de 80 metros cúbicos. Además, se registra un número de 140 naves pesqueras industriales. Por otra parte, el sistema de posicionamiento automático para naves pesqueras, POSAT, dispuesto en el artículo 64A de la Ley de Pesca, mantiene registrado un total de 3.036 naves. Este número se desglosa de las 140 naves industriales, 1.776 naves de apoyo a la acuicultura y 1.120 naves artesanales. Lo anterior refleja que solo el 14% de la flota pesquera cuenta actualmente con un POSAT. En cuanto a la obligatoriedad de mantener un dispositivo satelital a bordo, esta recae sobre todas las naves industriales, todas las naves artesanales mayores a 15 metros de lora, las naves artesanales con arte de pesca de cerco mayores a 12 metros y todas las naves de investigación pesquera sumadas a las naves transportadoras y prestadoras de servicios de acuicultura. Con todo, más de 7.000 naves que corresponden al grueso de las embarcaciones pesqueras artesanales no mantienen a bordo dicho dispositivo, cuyo control es realizado por las respectivas autoridades marítimas locales, y a continuación me referiré al software de monitoreo TEMIS. En virtud de lo dispuesto por el artículo 64C de la Ley de Pesca, la Dirección General del Territorio Marítimo, Directemar, es la administradora del sistema. En este sentido, nos corresponde el monitoreo permanente de las flotas pesqueras mencionadas, con el objeto de identificar transgresiones a la normativa y el normal funcionamiento de todos los dispositivos instalados a bordo. Básicamente, el sistema se compone de un dispositivo de posicionamiento automático instalado a bordo de las naves, el cual emite una señal satelital con un reporte básico a una constelación de satélites correspondiente a Iridium, Orcom, Argos o Inmarsat, que aparecen en la pantalla superior izquierda. Este reporte básico es recibido por las estaciones terrena, procesada y posteriormente enviada a las estaciones fiscalizadoras ubicadas en la Dirección de Interés Marítimo en Playa Ancha y en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Una vez recibido este reporte básico, se despliega en un software llamado TEMIS, el cual arroja un panorama de superficie
como se aprecia en pantalla, que está en la lámina derecha al centro. Este reporte básico incluye información de la nave, el rumbo, la velocidad y la posición geográfica. En atención a que el sistema POSAT fue ideado como una plataforma de fiscalización pesquera remota para reconstruir hechos pasados, debe considerarse el concepto del retardo variable, que es el tiempo transcurrido entre la generación del reporte básico del equipo instalado a bordo y su recepción en la estación fiscalizadora. Este periodo depende del tiempo de espera por un satélite que en su órbita pase por sobre el dispositivo satelital instalado en la nave y posteriormente descargue la información hacia la estación en tierra. Y luego a la fiscalizadora, retardo que varía dependiendo de la tecnología que se contrate y cuyos tiempos se señalan en pantalla. Al lado derecho, señor presidente, están los retardos con las empresas Inmarsat, Iridium, Orcom y Argos, que son los minutos que fueron contratados por las personas. De acuerdo a lo señalado en la ley de pesca, en caso de detectar el cese de emisión del reporte básico de una nave, se notifica a través de la autoridad marítima local, al patrón que opera la nave, al armador que es el dueño y al contacto en tierra, para que en un periodo máximo de 6 horas desde la notificación puedan solucionar la falla que da origen al cese de la emisión. En caso de cumplir este periodo sin dar solución a la falla, la nave es notificada para regresar al primer puesto habilitado. Respecto de la estadística de los ceses de emisión de reporte que generaron retornos a puerto, por cumplirse el periodo de 6 horas señalado, en lo que va de este año se registran un total de 10 retornos a puerto, los cuales fueron monitoreados por los capitanes de puerto. Estos retornos a puerto principalmente se deben a fallas de alimentación eléctrica, desconexión de antena, interferencia o bloqueo de GPS, o finalmente una falla interna del dispositivo. En este sistema se controlan en promedio 1.610 naves diariamente, de las 3.036 que deben cumplir la exigencia de POSAT. El monitoreo de esta plataforma se realiza ininterrumpidamente 24/7, lo que nos permite efectuar denuncias remotas a través de las capitanías de puerto, de la jurisdicción del lugar de la infracción a los juzgados civiles correspondientes. Siguiendo con el temario, me referiré al rol de la Armada en las operaciones de fiscalización pesquera. Respecto de la gobernanza de la actividad pesquera en Chile, la Armada en su rol fiscalizador le corresponde hacer cumplir esta normativa tanto dentro de la zona económica exclusiva como en alta mar adyacente. Para cumplir este importante rol existen políticas y directivas institucionales que organizan las operaciones de fiscalización pesquera, regulando la gradualidad del despliegue de medios y sus funciones, en la medida que estas operaciones se alejan de la costa. En este sentido, además de las fiscalizaciones pesqueras que ejercen las gobernaciones a través de sus unidades y capitanías de puerto, el Comando de Operaciones Navales de la Armada y las zonas navales también despliegan medios tanto de superficie como aéreos que poseen mayores capacidades logísticas para mantener operando por un tiempo prolongado y de esta forma contribuir al control de las flotas pesqueras, principalmente extranjeras. Me referiré a las OVO, las cuales son llevadas a cabo por las zonas navales con medios propios y que están orientadas al control de flotas principalmente extranjeras, que transitan en la zona económica exclusiva, velando por el cumplimiento de la normativa nacional vigente. Las OFPO, que están a mano derecha, están orientadas al control de las flotas pesqueras extranjeras que operan más allá de las 200 millas. Estas operaciones son organizadas por el Comando de Operaciones Navales, quienes ordenan el despliegue de medios como los que mencioné anteriormente, que incluye incluso buques de la Escuadra Nacional y unidades aeronaves de la Comandancia de la Aviación Naval. En esta operación, además del control de la flota pesquera, se efectúa presencia en las áreas marinas protegidas declaradas por el Estado de Chile. Cabe destacar que el rol disuasivo de la Armada en estas materias ha permitido desalentar la comisión de actos que transgredan la normativa pesquera, tanto nacional como internacional, velando así por el cuidado de los recursos marinos, asegurando su uso sostenible. La Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, DIRIMAR, mantiene una vigilancia permanente de estos movimientos de las flotas extranjeras a través de plataformas de conocimiento del dominio marítimo, las cuales se alimentan de distintas fuentes de información y sensores, produciendo un panorama de superficie que
permite determinar la posición de las naves y los movimientos históricos de las flotas, contribuyendo a la planificación de las operaciones de fiscalización pesquera. Lo anterior se suma al trabajo de profesionales del ámbito pesquero que, gracias al análisis de movimientos de recursos marinos, se logra determinar con mayor certeza en qué momento y en qué lugar es recomendable desplegar los medios para ejecutar las operaciones pesqueras de fiscalización. De igual forma, alianzas con socios estratégicos a nivel mundial, tales como Sea Vision, Global Fishing Watch, Skylink y el Comando Sur de Estados Unidos, permiten el acceso a mayores fuentes de información que contribuyen con otros antecedentes a la hora de planificar el despliegue de medios. A modo de ejemplificar el control que tiene la Armada por sobre las flotas de aguas distantes extranjeras, este esquema grafica, en términos generales, el tránsito de la flota china desde el Océano Atlántico al Pacífico, a través del Estrecho de Magallanes. Como parte del procedimiento de control, vigilancia y fiscalización y con la ayuda de plataformas de control de tráfico marítimo, señaladas anteriormente, vigilamos el tránsito de la flota, la cual demora alrededor de 10 días desde que hace el ingreso a aguas jurisdiccionales en Bahía Posesión, en la región de Magallanes, hasta que sale la zona económica exclusiva en el extremo norte de nuestro país. El tránsito completo de la flota dura alrededor de 30 días, el que dependerá de las condiciones meteorológicas. En promedio, el cambio de océano de esta flota considera el tránsito de un universo aproximado de 190 naves. Cabe señalar que las naves pesqueras extranjeras que operan en alta mar adyacente a la zona económica exclusiva deben estar registradas en la ORP del Pacífico Sur, debiendo transmitir su posición mediante un POSAT a su respectiva bandera y a la Secretaría de la ORP en Wellington, ubicada en Nueva Zelanda. El recurso objetivo de esta flota es el calamar rojo, el cual se concentra principalmente frente a las costas de Perú y del Ecuador. A continuación, presento a ustedes un video que permite visualizar una operación de fiscalización pesquera oceánica planificada por el Comando de Operaciones Navales y llevada a cabo por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval. Ahora sí. Entre el 6 y el 10 de junio, la Armada de Chile ejecutó un operativo de fiscalización marítima, monitoreando el tránsito de una flota pesquera extranjera desde el Atlántico hacia el Pacífico. La operación fue coordinada por la Segunda Zona Naval y desarrollada por el ATF Galvarino, junto al Escuadrón de Exploración Aeromarítima, fiscalizando 27 embarcaciones que navegaban por el corredor marítimo frente a la costa chilena. Nuestro objetivo es controlar las actividades extractivas, detectar eventuales infracciones y contribuir activamente a la protección de nuestro mar en conformidad con la normativa vigente. Durante el despliegue, se cubrieron 340.000 millas náuticas cuadradas, protegiendo la zona económica exclusiva y asegurando el cumplimiento de normativas internacionales. Estas fiscalizaciones se enmarcan en compromisos internacionales asumidos por Chile y reflejan el permanente compromiso de la Armada con la seguridad marítima y la protección del océano. A continuación me referiré a los principales resultados de las operaciones de fiscalización pesquera, señor presidente, que realiza la Armada. Queda poco presente. En virtud de lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su artículo 4C, la Directemar, en el mes de marzo de cada año, presenta los resultados de la fiscalización pesquera realizada el año anterior. En esta cuenta se considera tanto lo ejecutado por las gobernaciones marítimas, capitanías de puerto y unidades, con los resultados de las OVO y las OFPO. Le vamos a entregar posteriormente un código QR, por su intermedio, señor presidente, con el estado de la última cuenta pública que se hace en el mes de marzo. En el código QR entregado a los miembros de esta comisión se encuentra el acceso al repositorio de las cuentas públicas, el cual contiene los resultados de los operativos de años anteriores inclusive. De acuerdo a la última cuenta pública de la Directemar, durante el año 2024 se efectuaron 11 operaciones de fiscalización pesquera oceánica, considerando un total de 104 días de operación, 175 horas de vuelo de medios aeronavales, controlando un total de 595 naves pesqueras. Lo anterior en un área explorada de más de 9.351 millas náuticas cuadradas y un total también de 17.000 horas navegadas. Cabe destacar que gracias a la acción disuasiva de este tipo de operaciones
no se evidenciaron transgresiones a la normativa pesquera, tanto a nivel nacional como internacional. De igual forma, las estadísticas de las OVO realizadas en el año 2024 son las que se señalan en pantalla. Se efectuaron un total de 46 operaciones, representando 53 días de despliegue de medios, 175 horas de vuelo, 244 naves pesqueras controladas y 173 horas de navegación. En total, durante las OVO se exploraron más de 1.674.000 millas náuticas cuadradas. Por otra parte, en cuanto a los esfuerzos realizados por las gobernaciones marítimas y sus unidades y reparticiones, puedo indicar que se efectuaron 2.142 patrullajes marítimos de fiscalización pesquera, 4.364 patrullajes terrestres, fiscalizando un total de 18.000 naves pesqueras, artesanales e industriales. Esto significa que en promedio se controla el total del universo de naves pesqueras a lo menos 2 veces en el año. Respecto a las incautaciones de recursos marinos, en el año 2024 se registró un total de 215 toneladas. Adicionalmente, quisiera dar a conocer la cantidad de recursos incautados en lo que va al año 2025, la que corresponde a 323 toneladas, es decir, un 150% más que el año 2024. Lo anterior corresponde al trabajo planificado y en conjunto con personal de Senapesca, utilizando datos históricos de movimiento de flota y de recursos pesqueros, con el objeto de poder obtener mejores resultados. Como muestra en la presente lámina, las incautaciones llevadas a cabo el presente año corresponden principalmente a anchoveta y jurel y corresponde a un 59% de lo incautado, además de apreciarse un aumento en la incautación de algas pardas, llegando a un 26% principalmente en la zona norte de nuestro país. Del año 2024 a la fecha, y como resultado del permanente monitoreo de la plataforma Temis, se han efectuado un total de 98 denuncias, las que corresponden en su mayoría a operación dentro de la primera milla, sin contar con la autorización para hacerlo, lo que corresponde a un 78% de las denuncias. Estas se concentraron principalmente en la región del Biobío, seguida de Antofagasta e Iquique. Por otra parte, se registraron un total de 747 denuncias. ¿Se refiere a naves industriales que ingresan a la zona? Principalmente son artesanales, señor presidente. Por otra parte, se registraron 747 denuncias efectuadas por las autoridades marítimas locales, concentrándose principalmente, a Arica, Iquique y Antofagasta. Siguiendo con el temario, señor presidente, me referiré a las brechas que han sido identificadas por la institución en el cumplimiento de su función fiscalizadora de la normativa pesquera. Respecto a las brechas y desafíos que hoy enfrenta la autoridad marítima para el cumplimiento de sus funciones, es innegable que las restricciones presupuestarias han disminuido la capacidad de despliegue y de permanencia de medios cumpliendo labores fiscalizadoras. Para este año inicialmente estaban planificadas 8 OFPO, correspondientes a 3 operaciones menos que el año 2024. Sin embargo, y dado los reajustes presupuestarios del sector público, a principio... córrela ya, mejor. ¿Podemos hacer correr la siguiente diapo? ¿Se te fue la batería? ¿Pero la podemos correr ahí? No, acá la... Ah, ya. Sí. No, eso es solamente el tramito. Hay que pasar la siguiente. Pido disculpas. Suele pasar. Murphy. Suele pasar. Si no, no tendríamos ley. ¿Puedo preguntar mientras tanto, presidente? Por cierto, aprovechemos el impulso. ¿Tenía alguna pregunta el senador Kuch? Sí.
respecto del despliegue de medios, ¿qué medios son? Y en segundo lugar, yo me imagino que toda la entrada por el Golf, por el Cabo de Horno, hace que las embarcaciones chinas naveguen pegadas a la costa por la corriente, porque la corriente va para arriba, y cuando vuelven se van más alejadas de la costa. ¿A qué distancia y cuántas embarcaciones son más o menos esas al año? Porque usted nos dio una información por un periodo más breve, pero al año, ¿cuánto es eso? ¿Y cuál es la evolución de eso, de ese tráfico, más o menos año en año? El contraalmirante va a tomar nota de su pregunta, senador Kucher, porque ya tenemos lista para que vaya con su exposición, para no distraerlo. Una lámina, senador, y le respondo su consulta. Estábamos en la brecha, señor presidente, respecto a la brecha y desafíos que hoy enfrenta la autoridad marítima. Es innegable que las restricciones presupuestarias han disminuido la capacidad de despliegue y de permanencia de medios. Y este año inicialmente estaban planificadas 8 OFPO, correspondientes a 3 operaciones menos que se realizaron en el año 2024. Sin embargo, y dado los reajustes presupuestarios, finalmente vamos a poder ejecutar 6, de las cuales ya hemos hecho 3. La rebaja presupuestaria señalada también afecta a la labor de fiscalización pesquera que realiza la autoridad marítima local, contando con menos recursos para el despliegue de medios, tanto marítimos como aeronavales. Con respecto al software TEMIS, el cual es provisto por el Servicio Nacional de Pesca, se han identificado oportunidades de mejora de sus capacidades en conjunto con dicho servicio, como es el desarrollo de alertas automáticas sobre las situaciones que podrían constituir una transgresión a la normativa pesquera, entre otras. Desde el punto de vista de las oportunidades de mejora, el año 2022 se promulgó la Ley 21.408, que modificó el tamaño de las naves menores pasando de 49,9 a 99,9 de arqueo bruto, que en términos de volumen significó aumentar de 203 metros cúbicos a 396, es decir, un 50%. Y esta ley tiene como objetivo aumentar los espacios de habitabilidad para las tripulaciones, incluyendo mejoras de equipamiento y seguridad, tanto para la nave, los tripulantes y los pasajeros. En junio del 2022 se elaboró un reglamento que involucró a más de 54 instituciones para mejorar lo señalado anteriormente. Y algunos de estos ejemplos se pueden ver descritos en la tabla proyectada a mano derecha. Este reglamento se encuentra en la Contraloría General de la República para tomar razón desde el 22 de abril del año 2024 y en paralelo estamos trabajando en una circular marítima que permitirá operativizar las exigencias de reglamento, donde se considera la exigencia de contar con algún dispositivo de posicionamiento a una mayor cantidad de naves que hoy en día no cuentan con dicho dispositivo. Para lo anterior se efectuará la segunda reunión de sociabilización de la circular con gremios del sector. Para finalizar, señor presidente, agradecer nuevamente la invitación a esta comisión que nos ha permitido dar a conocer en parte el quehacer que hace la institución en materia de fiscalización pesquera durante todos estos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, contraalmirante. En realidad, es una ilustrativa exposición. Senador Kucher, ¿quería acotar la consulta que se estaba planteando? No sé si lo planteo de nuevo. ¿Cuáles son los medios que ustedes despliegan en el caso, en los casos, según la importancia o gravedad de los casos? Después, ¿cuál es la cantidad más o menos anual de ese flujo y la evolución? ¿Cómo va año a año, si va aumentando? Como el parque automotriz, digamos, en el tráfico en las ciudades. Y ahora se me ocurría preguntar por la cantidad de reglamentos en estas materias y la cantidad de circulares públicas. Porque, bueno, a mí me tocó trabajar en transporte de peces entre Puerto Montt y Senogal, etcétera, etcétera, y había una cantidad de papeles que
era muy difícil estar al día y a veces hasta cumplir con todo eso y encontrar esos papeles donde estaban, porque usted terminaba de estudiar unos cuantos y aparecían otros muchos. Entonces quiero saber si eso está todo estructurado en un solo documento o si está disperso misteriosamente desde que se inventó la escritura. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por la consulta, senador. Las naves que ingresan por el estrecho de Magallanes se hacen una especie de convoy, que son 10 naves que van con un práctico, entran en convoy, llegan a Punta Arenas, van con un práctico para el tema de seguridad, para pasar sobre todo por el estrecho hasta la salida, y posteriormente ese servicio se da por un tema de seguridad. No va a ser cosa que algún capitán entienda mal, o sobre todo cuando van en canales hay una comunicación directa con las naves que se cruzan. Y esa cantidad, senador, por su intermedio, presidente, son 190 naves que pasan y se mueran 10 días en ese tránsito, pero finalmente 30 días hasta llegar a la costa del Perú y del Ecuador. 190 ha sido como la tónica, 187, 180, y la distancia finalmente ellos van tomando una cierta distancia que la estamos pidiendo ahora. Una pregunta marinera que no la tengo, senador, pero son monitoreadas y como le comentábamos, a través de aviones que salen desde la tercera zona naval, que es la zona de Punta Arenas, la quinta zona naval, que es la de Puerto Montt, y la primera zona naval son los 3 lugares donde se despliegan aeronaves con personal para verificar que no bajen el andar, que no hayan acercamiento de naves también por contrabando, de ilícito o de algún grado de contaminación. De los medios, tengo aquí un registro de todos los medios aeronavales. En unidades marítimas tenemos un total de 91 en todo Chile y que están divididos por las capacidades. Las más grandes son 4 OPV, que están en cada una de las zonas navales, 19 LSG, que son las que efectivamente hacen más control de naves artesanales, y otras unidades que son mucho más de mayor tamaño, como los PSG, que en la zona de Puerto Montt ustedes los conocen, como el Cirujano Videla, el Cabral, el Izaza, el Ortiz y el Micalvi, que suman un total de 7, vamos sumando 98, y con aeronaves tenemos 3 Papa 111, que son las que normalmente hacen este tipo de vigilancia y control desde el aire, y suman un total de 27. Si usted dice, claro, con toda la costa que tenemos, más de 4.000 es poco, sí, pero la verdad que con la coordinación que tenemos con Senapesca, con las plataformas que le comentamos anteriormente, TEMIS, que el POSAT y otros apoyos que nos da también Estados Unidos, hemos logrado controlar la flota, yo diría, de manera oportuna y eficaz. El 100% se controla, senador, pero de alguna manera no hemos tenido bajas de velocidades, no hemos visto que hayan calado su arte. De repente salen algunas informaciones por redes sociales o por algunos pescadores que dicen haber visto a alguien, pero no hemos. De hecho, hay unas que han llegado ahora, están en Puerto Montt, en la zona de Talcahuano, han pedido permiso por el 123 y vienen a hacer un mantenimiento de sus motores y están fiscalizadas tanto por ASMAR como la Autoridad Marítima. Sí, muchas gracias. Y lo último, Senador. presidente, perdone mi ignorancia, ¿cuál es el ancho, de nuestra zona marítima exclusiva y cómo se compara con el ancho de la corriente de Humboldt? Porque la corriente va de sur a norte, y si pescamos en nuestra zona marítima exclusiva algo de norte a sur, o nuestra zona marítima exclusiva solamente con corriente de sur a norte, y si hay alguna diferencia con los vientos predominantes en esa área. Voy a volver sí, senador.
volviendo a la distancia de costa, si uno hace un paralelo con Puerto Montt hacia Valparaíso, después de Iquique, ellos comienzan su navegación, como le comentaba, salen por el estrecho con un práctico. El práctico se desembarca a la salida del área de Punta Arenas, parten de las 80 millas, son 160 kilómetros, pasan entre 200 y 250 frente a las costas de Valparaíso y a la altura de Iquique ya van sobre las 300 millas. En esta navegación no bajan su andar, son fiscalizadas de manera radial por aviones, sobre todo con gente que va nuestra a bordo. Hay unas que contestan y otras que no contestan porque aducen tener deficiencia del inglés, pero han sido fiscalizadas y de alguna manera tenemos más o menos que son la misma cantidad de flota de países como China, que son los predominantes. Respecto a la consulta de la corriente, me han pedido técnicamente contestarle, pero sí le puedo hacer llegar a la comisión una vez tengamos esa información con Cernapesca. Pero me encuentro oportuna. Sí, no, muchas gracias. No, sin duda la corriente. Vamos a hasta dónde llega el área de influencia del área. ¿Ah? Solamente agua fría y la parte caliente viene. No sé si tenga 200 millas tan ancho la corriente, pero bueno, puede ser, no sé. Pero bueno, no, pero un tema un tema para la causa. Senador Espinosa. Muy breve, solo saludar, ¿no es cierto?, al director, felicitar por la labor que realizan dentro de la función de Directemar, pero no puedo, ya que he mencionado varias veces usted a Puerto Montt hoy día, en un ámbito que guarda relación con la Marina, expresarle mi preocupación como senador de esa zona, para que usted, por el alto cargo que ostenta dentro de la Marina, una institución que nosotros respetamos mucho, pueda hacer extensivo la problemática que se está viviendo allá. Nosotros tenemos un borde costero en Puerto Montt que tiene una ocupación ilegal en un alto porcentaje, tanto por empresas como por familias que llegaron a vivir 30, 40 años. Hoy día se está viviendo una situación crítica y quiero que usted la sepa, porque yo entiendo que la Armada tiene que notificar, pero esas notificaciones, cuando ya han sido delegadas al Consejo de Defensa del Estado, están llevando, ¿no es cierto?, hoy día a notificaciones de desalojo a familias muy pobres del sector de carretera austral de Puerto Montt. Pero no pasan, claro, pero no pasa lo mismo con ocupantes legales que ocupan todo el borde costero de Puerto Montt y que tienen astilleros, que tienen ocupado todo el otro borde. Ahí no pasa eso. Entonces, me gustaría que transmita eso al alto mando de la oficialidad, porque son familias, estoy hablando de más de 1000 familias. El censo terminó, el censo 2024, establece que entre Coihue, no sé si Coihue está allá, entre Coihue y el sector de... No, allá donde el transbordo de Gualeguay, La Arena. Entre La Arena hay más de 7.700 viviendas hoy día. Todas ellas, yo me atrevo a señalar, la mayoría de ellas están dentro de área de concesión de borde costero. Entonces nos preocupa porque la gente está desesperada, le están llegando notificaciones del Consejo que nunca antes habían llegado. Porque uno entiende que ustedes notificaban antes a familias y empresas, porque tienen que hacerlo. Pero hoy día ya con las notificaciones del Consejo de Defensa del Estado la situación se ha agravado. Entonces yo le pido que haga extensiva mi preocupación al alto mando para que busquemos caminos. El Consejo de Defensa del Estado está llano a buscar caminos que permitan obviamente ir viendo cómo lo podemos hacer, si hay que hacer alguna reforma a la ley. Usted ha sido testigo que incluso los palafitos de Chiloé nunca han podido no han podido ser parte, ¿no es cierto?, de propiedad individual de las familias por la misma situación que la Constitución del 80 estableció que no puede haber ningún tipo de transacción respecto al tema marítimo. Me refiero a desafectar un área ni nada que se le parezca. Entonces eso nos tiene metido en un problema que yo creo que es de país, no es solamente... Pero esto no había ocurrido nunca antes, que el Consejo de Defensa del Estado esté interviniendo con notificaciones y con cobros de 30 millones de pesos a familias que tienen casas muy precarias. Disculpe que haya tocado el tema en un área que no es la suya directamente, pero quería manifestársela. Muchas gracias. Sí, no, está perfecto, muchas gracias. Yo quiero agregar nomás al tema. Y siempre aprovechamos la coyuntura, porque tenemos nada más y nada menos que al director general del territorio marítimo. Porque ayer en la Comisión de Vivienda se trató también la misma situación, un tema que afecta a varios sectores. Y efectivamente, como bien dice el senador, las notificaciones antes las hacía la Armada.
y siempre la Armada tenía una disposición o una voluntad distinta para tratar el problema en la notificación con los afectados. Pero como ahora vienen a través del Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Defensa tiene obligaciones institucionales de responder, ¿verdad?, a cómo resuelve el tema que está allí afectando. Si no es solamente de Puerto Montt, en realidad es de toda la zona del borde costero. Y se han planteado diversas ideas a propósito, ¿no?, de quién administra el borde costero en definitiva, o quién lo debe administrar en definitiva el borde costero, cuando hablamos de desarrollo, de otro tipo de desarrollo. Aquí estamos hablando de un tema pesquero, nos desviamos un poquito del asunto frente a la coyuntura, porque también se decía, bueno, el borde costero tenemos dificultades. Cuando tenemos tsunami vemos las dificultades que tenemos en la gestión del borde costero en materia de resguardo, en fin. Pero es un tema que, como bien dice el senador Espinosa, seguramente a través de la Comisión de Vivienda, y lo vamos a tratar con más especificidad, porque ayer se tocó este tema precisamente, esta misma situación, porque no solamente afecta a los lagos, afecta a gran parte del territorio. Así que puede que ya que está aquí con su... ¿no? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias al senador por la consulta. Yo fui capitán de puerto de Maullín, quizás no se acuerda, tenía más pelo, pero cuando recorríamos toda... No, a mí, yo tenía más pelo, no podría. Y todo el tema pesquero, el área de manejo, cuando comenzamos a trabajar ahí, estamos trabajando fuertemente, senador, con la subsecretaría de la Fuerza Armada en el uso finalmente del borde costero, porque finalmente, más allá que haya familias que hayan tenido todos sus antecesores o antepasados ahí, creemos que es importante que se regule porque también nosotros cuando viene la Contraloría y nos dice si hemos hecho la pega, es un tema que al no hacerlo, no ha pasado en la zona de los lagos, con ocupaciones legales de todo tipo. Entonces nos dicen, ¿por qué él sí y este no? Entonces, estamos trabajando con la subsecretaría para la Fuerza Armada, estamos trabajando también con los alcaldes para que tengamos una mirada país de finalmente qué vamos a hacer con esos sectores que muchas veces son de interés, y estamos trabajando con la ley Lafkenche, o sea, todo una materia que es de interés para las personas que viven ahí y para las que también quieren llegar ahí. Entonces, es el antes y el después. Presidente, por su intermedio, solo una consulta, porque yo comprendo perfectamente eso, y siempre antes, incluso, cuando la gente se alarmaba, cuando llegaba una notificación de la Capitanía de Puerto, la gente se alarmaba, pero era la misma Marina que decía, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, más allá que es la autoridad política la que después tiene que materializar un eventual desalojo, no ustedes. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer, porque mañana el viernes tenemos una reunión bien grande ya, es por qué hoy día se da el paso de llegar al Consejo de Defensa del Estado. Eso es lo que no comprendemos solamente, y por qué solamente con los pobladores y no con otros ocupantes ilegales del borde costero. Eso me preocupa enormemente, esa diferenciación que se da ahí. Me encantaría decirlo, pero tenemos que hacer un tema de lo que nos ordena finalmente la subsecretaría para la Fuerza Armada, que es donde muchas veces tenemos nosotros una opinión. Hay un ente que es superior, que en este caso es quien deniega o renueva una concesión, pero también estamos tratando de que el usuario, el que tenía esa concesión o el que tenía una destinación, incluso gente del Estado, también se está viendo afectado también por el tema de la ley Lafkenche o de otros usos que no estaban planificados para esa zona. Sí. No, perfecto, Contrameta. Entendemos cabalmente la situación. Es un tema que está... En algún momento se planteó la discusión, ¿quién administra en definitiva? ¿Quién debería? Porque entendemos que hay un tema de seguridad nacional, hay materias de diversa implicancia en lo que dice relación con el borde costero. Pero también hay ocupación civil, me refiero a ocupación de gente y el borde costero, bueno, es parte de nuestra identidad como país con esta enorme extensión. Yo dos preguntas solamente, contralmirante, respecto del tema que nos convoca. Sin embargo, manifestarle también nuestra inquietud respecto del tema que plantea el senador Espinosa. Creo que va a seguir en el tapete de la discusión. Dos cosas. Una, dentro de la presentación se hablaba de denuncias remotas, ¿ya? Alguien
de dónde venían, ¿no es cierto?, eventualmente esas denuncias respecto a ese particular. Nos llama la atención, evidentemente, los efectos que tiene la baja presupuestaria en la capacidad de realizar estas operaciones, tanto la OVO, la OVO y OVPO, operaciones de fiscalización pesquera oceánica. Nos llama un poco la atención, ¿verdad?, evidentemente, la fuerte reducción del tema de la cantidad de operaciones que se van a poder realizar. Pero también me llamó la atención, por ejemplo, que el 2025, que todavía no está a mitad de año, tienen más control de ¿cómo se llama?, de incautación que el año 2024, prácticamente, de manera bastante significativa, con menos recursos, con más. Nos alegramos por eso. Y los últimos es, dos cosas adicionales más. En este mapeo, ¿verdad?, de situaciones de infraccionales que pudieran eventualmente acontecer, hay una especial mención específicamente a la zona norte, Federica, Iquique, Antofagasta. Hay como más concentración de conflicto en esa zona en materia de los resultados de la fiscalización que tienen ustedes. Y sería interesante en ese ámbito saber, evidentemente, las áreas de mayor conflictividad que se están planteando. Y lo último, respecto de la ley 21.408, de la cual fuimos autores de esa ley de habitabilidad, eso tenía por ley dictación de un reglamento, a propósito, senador Kuch, ¿ya? Ese reglamento ya está ingresó a la Contraloría el año pasado, en abril del año pasado, porque es una ley que estamos esperando precisamente esa materia, que tuvimos varias reuniones también con ustedes, con armadores de diferentes lugares de la zona sur austral de nuestro país respecto de cómo el reglamento se hacía parte, ¿verdad?, de las materias de la ley. Y créame que me costó mucho entender lo que el TRG, ¿no es cierto?, del AB, del arqueo bruto, me costó mucho, pero esas tres cosas nos gustaría, porque nos llama un poquito la atención la demora del reglamento que en un minuto nos inquietaba a todos. Perfecto. Con respecto a las OVPO y las OVO, que teníamos en un momento 11, pasamos a 8 y ahora tenemos 6, ya llevamos la mitad. Es por reducción presupuestaria, presidente y miembro de esta comisión, pero el aumento que del 150% ha sido, no sé, cuando uno hace una fiscalización oceánica o dentro del mar territorial, dentro de las 12 millas, hay veces que la patrulla, al encontrar, por ejemplo, algas pardas en la zona de Caldera o en la zona de Antofagasta, nos hemos encontrado con volúmenes altos, lo que aumenta al tiro la cantidad de toneladas. Por lo tanto, yo puedo ir 2 veces y puedo aumentar al tiro, o puedo ir 10 veces y puedo tener la misma cantidad. Trato de explicar porque ha sido de oportunidad, pero también ocupando técnicas de poder ver con drones o la misma comunidad ha ido viendo como el barreteo, sobre todo en la zona norte de las algas pardas, dificulta que esa alga se vuelva a producir nuevamente. Con respecto a la pregunta que usted hacía de este reglamento, estamos llanos a que la zona, sobre todo de Portón hacia el sur, donde la actividad acuícola, todo el transporte, la gente que vive y trabaja en esa zona, tenga mejores condiciones de habitabilidad. Por tanto, una cosa es tener el reglamento, que los armadores quieran hacerlo, que finalmente la gente se sienta que fue escuchada por un tema de habitabilidad, pero también que la zona, de alguna manera, y ustedes muy bien que la conocen, ha tenido una baja, ¿no es cierto?, de producción. Entonces, invierto o no invierto, es parte de lo que hemos estado hablando con los armadores, con la gente que opera las naves y finalmente con un tema de seguridad. Por eso que hemos tenido muchas conversaciones con, sobre todo, la gente que opera en distancia, sale de Puerto Montt, mucha gente llega a Quillón y de ahí pasa un poquito más al sur, entonces la hora de descanso también son parte de lo que la inspección del trabajo también tiene que hacer. Eso es lo que le puedo comentar. No sé si me quedan algunas preguntas por no contestar. No.
básicamente está bien. Lo que pasa es que el tema del reglamento, lo que me preocupaba es que de repente no cambiaran las condiciones, que no dejara de ser la condición, ¿no es cierto?, de nada de menor respecto al tratamiento respecto al tema del reglamento. ¿Ya? Que de repente aparecían a lo mejor, que entendíamos, y los armadores lo entendían de la zona sur austral, de que si hay un track, ¿verdad?, de navegación que va desde Puerto Mona a Chacabuco, por decirle algo, ¿verdad?, siendo naves de habitabilidad, evidentemente que tenían que tener una tripulación adicional para los efectos de los tiempos, los turnos y todo lo demás. Pero cuando se trata, como es nave de prestacional agricultura, que van a un centro, no van a otro puerto, van a un lugar y permanecen ahí más del tiempo, evidentemente ahí se producía un problema de compaginar los tiempos con respecto a la tiempo real de navegación, ¿ya? Pero bueno, vamos a estar atentos a ese reglamento, vamos a preguntar obviamente qué es lo que pasa. Último, si me permite, señor presidente, estamos también sumamente pendientes y queremos trabajar para que también los fiscales, cuando llega obviamente una denuncia, hay un tremendo trabajo de horas, de trabajo, de estar en terreno, nuestra gente se hace la denuncia por TEMI, que es la remota, o físicamente, y de repente las penas del 1 a 4 UTM normalmente, o puede ocurrir, que los fiscales, por desconocimiento o porque de alguna manera es industrial o es artesanal, las penas son, yo diría, bastante menores, bajo el precio del valor. Normalmente quedan en poder ellos los infractores y de alguna manera yo diría que habría que estudiar una multa o una sanción ejemplarizadora. Creemos que por ahí podría ser. Sé que no es bueno, pero el que hace bien la pesca y el que maneja el tema sustentable, creo que es importante que se tenga en consideración. Por tanto, los capitanes de puerto lo que están haciendo es ir a hablar con los fiscales y decirles cómo cambiamos la sanción. No somos nosotros los que sancionamos, sí, pero somos los que fiscalizamos. No, contramirante, quiero decirle muchas gracias en realidad por lo gráfico, interesantes los videos que presentaron también, por la información. Aquí se ha planteado este tema permanentemente. Fuimos invitados también a visitar el centro de monitoreo remoto que tiene acá al frente Cernapesca también. Y nos parece realmente relevante este tema porque sabemos que la pesca ilegal es lo que se pesquisa normalmente es la punta del iceberg de una realidad que a nivel mundial, ¿verdad?, es un dolor de cabeza en todos lados. Por lo tanto, todo lo que están haciendo en este sentido nos alegramos de sobremanera. Muchas gracias por la información y vamos a estar evidentemente y sabemos que están siempre atentos a los requerimientos que hacemos respecto de estos temas. Se nos agregó el señor Cusén, tenemos, nos queda, pero tenemos un minuto para que, ya que llegaste recién, tenemos un minuto. Además nos viene a poner problemas con la ley de cabotaje, anda con otro tema contra Almirante. Venía de transporte, venía para acá. Sí. Se alargó un poco la cosa. No, el tema que plantea de las, ¿cómo se llama? Yo siempre lo he dicho, el tema de las sanciones, de los castigos. La verdad que todos dicen, no, faltan inspectores, faltan fiscalizar. Fiscalizar es muy caro. Eso es lo que hay que, nadie toma conciencia de lo que significa fiscalizar. Por eso los países desarrollados lo que tienen son castigos ejemplarizadores. Si eso es lo que hay que tener, castigos ejemplarizadores, porque eso es lo que cambia conductas de las personas. Si no podemos tener al lado un policía al lado de cada persona, entonces, ¿qué es lo que cambia cuando, mira, si yo te llego a pillar, sonaste, ¿no? Los castigos tienen que ser ejemplarizadores porque es la única manera de cambiar conductas, si no, no vamos a cambiar nunca las conductas. ¿Por qué nadie cruza? ¿Por qué todos cruzan a la mitad de la calle? Porque no hay nadie al otro lado con un palo para pegarle en la cabeza. Si vieron alguien con ¿entiendes? Si este tema es así. Y yo creo que eso es súper importante, los castigos ejemplarizadores, es la única manera de cambiar conducta en este país, que es lo que nos falta. Sí, bien. Sí, muchas gracias, senador. De hecho, estamos trabajando con el Ejecutivo, ¿verdad?, en algún mecanismo sobre este mismo particular y con seguridad vamos a hablar también en su minuto con usted. Agradecerle, contraalmirante, por su rica participación y su entrega de antecedentes. Nosotros las tenemos todos, obviamente, en nuestro correo y vamos a verlo, la información que nos proporciona. Pero hay muchos datos que nos entrega
1.776 naves del servicio de la acuicultura, 1.120 artesanales, 3.036 naves con dispositivos. Es precisamente lo que estamos tratando de ver. Así que muchas gracias y sabiendo de sus tareas también lo liberamos, que nos queda a nosotros una presentación más del profesor Luis Pichot. Muchas gracias, presidente, y saludar también a los senadores de la región. Maullín y Puerto William fue parte de mi vida, así que muy feliz de estar acá. Un gusto saludarlo. Bien, muchas gracias, contraalmirante. Muchas gracias por todo. Para los efectos prácticos queda absolutamente liberado ya, pero le ofrecemos ahora la palabra, tenemos un tiempo suficiente, tenemos hasta las 2:30 nosotros, son las 12:04, así es que le ofrecemos la palabra a don Luis Pichot, ¿verdad?, de Summa Limitada, que nos va a exponer sobre este particular. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, senadores. Sí, como... Es que no quedó claro. No, sí, claro, que quede claro, por favor. No quedó claro. Me voy a quedar aquí porque quiero escuchar, así que... perfecto, por cierto. Muchas gracias, presidente. Yo también. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de mirar el problema de la fiscalización pesquera a partir de el escenario de la pesca propiamente tal a nivel nacional, con una mirada más técnica, más académica, intentando graficar lo que uno ve desde fuera respecto de las complejidades que tiene construir una buena política pública en materia de fiscalización pesquera. Esto no es trivial, no es un problema baladí, tiene una gran cantidad de complejidades. Primero, en la definición del mandato. Después, en quiénes son los que efectivamente son sujetos a fiscalización. ¿Cuáles son los componentes y las complejidades del proceso que se ha ido instalando con el tiempo en una actividad que, por cierto, ha ido creciendo desde el punto de vista de la actividad pesquera en general, no solo de la pesca? Aquí han aparecido, gracias al planteamiento del contraalmirante, varios elementos que han ido complejizando la mirada del Estado respecto de la fiscalización. ¿Cuáles son los instrumentos de los cuales hoy día se dispone en materia de fiscalización pesquera? Y finalmente una recomendación mirando el contexto internacional. El mandato, y aquí hay un tema muy importante a considerar, el mandato de la ley apunta a contribuir a la sustentabilidad. El efecto más importante de la fiscalización es asegurar la preservación de los recursos pesqueros para el mañana. Consecuencias de la fiscalización son actos legítimos, legales respecto de cómo los actores se portan. Pero el alma de la fiscalización dice, aquí hay ciertas normas de sustentabilidad que el país se da, alguien tiene que preocuparse de que se cumplan para que ese mandato se cumpla y por lo tanto asigna ciertas responsabilidades de la institucionalidad pública. Este componente de la sustentabilidad se comparte con otros componentes del sistema que son la inocuidad, la protección ambiental y el cumplimiento de normas internacionales que se han ido sumando, en algunos casos por la globalización y en otros casos por el cambio del devenir, a esta cosa de dediquémonos a hacer que se cumplan las normas de sustentabilidad. ¿No es cierto? Nosotros en las regiones del sur hemos visto funcionarios de Pesca preocupados de muertes de ballenas en el litoral, que son por causas discutibles, podrán ser antrópicas o naturales, que es un tema que no tiene que ver necesariamente con la sustentabilidad, sino más bien con una especie de responsabilidad social que está metida dentro del paquete. Yo me voy a concentrar en este primer punto, en que el mandato fundamental es contribuir a la sustentabilidad de los recursos pesqueros. La próxima. Aquí, fíjense ustedes que cuando hablamos de que deberá tenerse en cuenta el riesgo para la sustentabilidad de los recursos naturales, aparece el control del acceso. Estas son materia de discusión en la ley de pesca, todas las leyes de pesca, todo el tiempo. El control del cumplimiento de las cuotas de extracción. Chile es un país que basa casi todo el modelo de sustentabilidad en las cuotas de pesca. Esto es una cosa normal en el mundo y voy a volver sobre este punto después, pero hace un énfasis muy importante en el control y en la producción de información que se tiene para tomar decisiones. Porque si la cuota es el eje a través del cual yo hago sustentabilidad de recursos pesqueros, entonces ¿cómo me aseguro que la cuota se cumpla? Y ahí aparece la pesca ilegal como uno de los factores más relevantes que pone en duda al sistema científico y al sistema estatal de si efectivamente se está logrando el objetivo.
Además, el control de la talla mínima de captura, son temas un poco menores, el control del cumplimiento de las vedas, hay muchas vedas en Chile, son muy antiguas las vedas, y el control del uso de artes de pesca. Todos estos componentes están hoy día en manos del Servicio Nacional de Pesca, complementariamente con la Armada. Voy a tocar ese punto con más calma después. O sea, el abanico de cosas de las que hay que hacerse cargo no es menor, y todos ellos requieren un cierto protocolo, un cierto procedimiento que tiene ciertas dificultades impuestas por la realidad. ¿Por qué? Porque el sujeto de la fiscalización son todos los componentes de la cadena de valor de los recursos pesqueros, todos. O sea, desde el buque hasta el avión en el que estoy mandando hoy día recursos fuera de Chile. Todos, incluidos los armadores, los pescadores, los transportistas, las plantas de procesamiento, todo está incluido en el modelo de fiscalización chileno. Y el sujeto se complementa con que se deben verificar el cumplimiento de las normas, y aquí aparece, por ejemplo, la acuicultura, las áreas de manejo, alguna suerte de derivada respecto de los compromisos de la ley Lafkenche, una larga lista de elementos componentes de la fiscalización que lo hacen particularmente complejo y extenso. Pero el contraalmirante algo planteó respecto de esto. Si ustedes miran el cuadro que viene, en el mundo artesanal hoy... prácticamente toda la información que voy a presentar está obtenida de documentos oficiales del Servicio Nacional de Pesca. Sus reportes de fiscalización, los anuarios estadísticos. Esta en general es una costumbre nuestra de tratar de mantenernos apegados a la información oficial, que tiene sus detalles, pero por lo menos para tener cierta base para decir, mire, uno entiende que esto tiene dificultades. En el caso de la pesca artesanal hay 13.370 naves inscritas en todo Chile. Y en el caso de la pesca industrial, 428 naves inscritas, según datos del Senapesca, el año 24. Almirante, perdón, ¿le podemos hacer llegar la información al contraalmirante para que usted la disponga también? ¿Ya? En el caso de la pesca artesanal, operan 8.585, y en el caso de la pesca industrial, operaron durante el año 24, 96. O sea, el 64% de la flota artesanal opera efectivamente, y cuando digo opera, reportó desembarque en algún puerto de Chile durante el año pasado, y en el caso de la flota industrial opera el 22% de la flota. Cuando miramos el panorama regional, los artesanales operan en todo Chile y la flota industrial en 8 regiones. En el caso de los artesanales, además, tenemos ahí 853 embarcaciones con el número 99, que es el número con el que Senapesca identifica las lanchas de transporte, que son como un puerto de desembarque, pero que está a flote. Nosotros conocemos mucho el caso de la merluza, el caso de la centolla en Magallanes es proverbial, prácticamente toda la operación de centolla opera con lanchas de transporte. Entonces los pescadores artesanales le entregan la embarcación a una lancha de transporte, y es esta lancha la que llega al puerto por razones de eficiencia económica, incluso de seguridad de la vía en el mar, porque son botes relativamente pequeños y funcionan con faena. Y por lo tanto, además de esta operación, hay ahí un grupo importante que está concentrado fundamentalmente en las regiones extremas de Chile, que usa como puerto una embarcación y que recibe, en el caso del erizo, por ejemplo, cantidades muy importantes de recursos. O sea, son muy relevantes en materia de fiscalización. Le pongo otro pelo a la sopa. Fíjense ustedes el número de artes de pesca que deben ser controlados en los distintos casos. En el caso de la pesca artesanal y en el caso de la pesca industrial. O sea, el nivel de apertura que la pesca artesanal tiene en los modos de pesca es muy grande, y estos modos de pesca están muy relacionados con el tipo de recursos sobre operan, la zona en la que operan. Por lo tanto, de nuevo, hay ocho elementos a controlar que es de bastante complejidad. La próxima. Hasta el año 24 esto va a cambiar. Acaba de aprobarse la ley de fraccionamiento y esto va a tener algunos cambios cuando se ponga en ejercicio. Pero hasta el año pasado el 40% del desembarque nacional en términos generales era industrial y el 60% artesanal. Y este número va en aumento. Claro. Por lo tanto, ustedes comprenderán que lo que acabo de mostrar como desafío crece, porque la operación va a ser mayor desde el punto de vista del desembarque y de las zonas de operación que la que uno ve el año 2024.
Hasta ahí, entonces, es más o menos el panorama de qué es lo que hay que hacer y dónde hay que ir a mirar. El proceso de fiscalización parte desde que yo tengo que definir la zona en la que está operando el buque y el arte. El contraalmirante mostró en detalle todo este tema del posicionamiento satelital y los programas que hay para seguir los buques. Después tengo que observar lo que el buque no ocupa a través de una ley especial que publicó el Parlamento, que es la ley de descarte, que está regulado cuánto y cómo. Ahí hay cámaras a bordo de los barcos. El Senapesca tiene millones de horas de filmaciones que tiene que observar para ver que los barcos no estén botando producto que pueda ser aprovechado o producto que el barco ha pescado que el buque no debió pescar. Fauna acompañante, pero la fauna acompañante está legalizada, senador. Todos los barcos dicen, usted puede pescar esto y complementariamente este poquito de cosas que le van a salir. Por ejemplo, la merluza y el congrio en la zona de los lagos. Pero si ese mismo barco, por ejemplo, pesca un recurso que no está autorizado, entonces tiene un protocolo y una práctica que seguir y tiene una cámara que lo va a ver. Eso se puso hace algunos años atrás y ha sido muy efectivo en el control. Nosotros venimos de descartes del orden del 10, el 12% en Chile hace 15 años atrás, a descartes del 2 o el 3%. Disculpa la ignorancia, ese descarte ya es un pez que ya no vuelve se escucha muy poco. Se va, claro, es un pez que no sirve. Ya, sí. Es un pez, por ejemplo, que está roto. Claro. Entonces, cuando ya se rompe, entonces los botan y hay una autorización para hacer eso. Bueno, no voy a volver, pero en general en los buques industriales existe este mecanismo de control y por lo tanto hay que verificar los descartes. En el caso de la pesca artesanal el mundo es un poco distinto. Después tengo el transporte terrestre, en donde lo que hay que ver es qué se está transportando y cuánto se está transportando. Prácticamente no tenemos fiscalización en ese segmento del proceso nosotros en Chile, salvo para fiestas de Semana Santa, que hay un poco más de preocupación por los volúmenes que se mueven. Después, el tema de la inocuidad en las plantas, eso es fundamental. El Servicio Nacional de Pesca tiene programas especiales para asegurarse de que los productos que se consumen aquí y afuera no le produzcan daño a las personas, y hay un programa muy antiguo de inocuidad en las plantas. Después, nuevamente, el transporte de la planta. La especie que se está transportando y la cantidad que se debe llevar. Las reglas del mercado. En esto Senapesca tiene una distinción respecto a otros lugares del mundo. No es muy habitual que en el mundo se le entregue a la fiscalización pesquera el que resguarde las normas del mercado. En general los tienen las aduanas. Pero en Chile, por una anomalía de negociaciones internacionales que viene hace mucho tiempo atrás, el Senapesca vela porque se cumplan algunas reglas del mercado, por ejemplo, la denominación de origen. El Senapesca es el que certifica que el pescado que estoy exportando es de una zona autorizada y corresponde, qué sé yo. Y finalmente el despacho en el aeropuerto. Senapesca tiene una oficina en el aeropuerto muy importante, donde de nuevo debo verificar que la especie que se está exportando es legal, cumple, qué sé yo, y la cantidad. Aquí hay un término muy importante. Todo esto lo que necesita es trazabilidad. Esa es la palabra clave del proceso. La única forma de hacer una fiscalización efectiva es seguir el producto desde que lo pesco hasta que ojalá me lo coma. Es un poco más complicado, pero en el caso de los restaurantes, por ejemplo, puede ser. O sea, yo he escuchado incluso a algunos parlamentarios, digamos, quejarse de que hay regiones en las que hay recursos prohibidos en todos los restaurantes, porque no tenemos un mecanismo de trazabilidad que llegue insistentemente, digamos, hasta ese punto. Y de calidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Ah? Perdón. Sí. De que van a restaurantes en las regiones. ¿Ah? Los piden. A mí con un director de pesca de la 10ª región me tocó ir a almorzar con él y pararse e irse. Cuando una mesa del lado pidió en esa época loco. Escuchó la palabra loco y se paró y me voy. Y mandó un funcionario. Pero hoy estamos... Bueno, la próxima, por favor. Esto va a ser cortito. ¿Cuáles son las herramientas de fiscalización? Inspección a centros de comercialización está entre las herramientas de que dispone la institucionalidad chilena para hacer esta fiscalización. Y aquí quiero mencionar algo que lo quiero mencionar porque creo que grafica el problema que tenemos. El terminal pesquero metropolitano, el punto más importante de fiscalización pesquera en Chile, por lejos el puerto pesquero más importante de este país,
no cumple el rol de fiscalizar. No hubo la capacidad para fortalecer y ¿cómo se llama?, respaldar el modelo fiscalizador que allí se había instalado, y finalmente, hace un poco tiempo atrás, se termina cediéndole el terminal pesquero metropolitano a los locatarios a través de un convenio, que ustedes comprenderán que eso significa ya renunciar definitivamente a que eso sea un hito fiscalizador. Después tenemos la inspección de productos en punto de embarque. Los otros son menores para efectos de lo que estoy planteando yo. Inspección en zona de pesca. En el caso de lo que acaba de contar el contraalmirante, aquí es el esfuerzo de la Armada. Eso es. La inspección en zona de pesca la hace la Armada. Y si la hace el Senapesca, la hace gracias a la Armada. Porque piden autorización o se suben a visitas que están programadas por las embarcaciones de la Armada. Prácticamente no hay aquí, el Senapesca no tiene medios, no tiene capacidades para hacer esta cuestión y por lo tanto básicamente se apoya en la Armada. Inspección en puntos de desembarque. En Chile, y voy a volver sobre esto después, y monitoreo satelital, que lo acaba de mencionar el contraalmirante también en detalle. La próxima, por favor. El reporte de Senapesca de fiscalización del año 24 dice que todas las embarcaciones industriales fueron fiscalizadas, controladas con el sistema satelital. Sin embargo, el mismo informe, en donde el contraalmirante lo planteó, todas las embarcaciones artesanales de sobre 15 metros de eslora y las de entre 2 y 15, en el caso de las que usan cerco, deben tener posicionador satelital. La frase del Senapesca, 513 embarcaciones operaron el año 2024, según los registros. Sin embargo, ahí Senapesca dice, en el sector artesanal se registra un promedio diario de 280 embarcaciones artesanales transmitiendo la posición. O sea, el verbo usado no es controlar, es transmitir. Entonces está claro que aquí hay un problema. Este es un problema. El orden de magnitud de esto es un problema. Requiere unos esfuerzos que, como decía el senador Kuzanovich, van a ser imposibles de conseguir. La operación a flote, el contraalmirante sabe lo que vale hacer operación de control a flote, es carísimo. Entonces, en general, no es este el camino por el que se avanza cuando uno quiere resolver estos problemas. La próxima, por favor. A propósito de las herramientas, comentábamos el control en puertos de desembarque. El Servicio Nacional de Pesca tiene registradas 473 caletas a nivel nacional, de las cuales se usaron para desembarcar recursos pesqueros el año 2024, el 80%. O sea, en el 80% de las caletas nacionales hay desembarque de productos del mar. Entonces, de nuevo, el senador Cusano me decía, vamos a poner un guardia al lado en cada caleta. Hace años atrás discutimos la posibilidad de que alcaldes de mar y algunos actores más bien vinculados al modelo de control de la seguridad de la vida en el mar participaran y era imposible simplemente. En cambio, la pesca industrial es a 15 puertos en Chile. La próxima, por favor. Esta es la razón. Esta es una lámina que presentó Senapesca en una reunión de la comisión hace algún tiempo atrás, la discusión pesquera. Ustedes ven que las naves industriales tienen todos los controles y a medida que vamos bajando en el tamaño de la embarcación, pero vamos al revés en el número de embarcaciones. O sea, mientras más achicamos la eslora, mayor número de embarcaciones tenemos. En regiones como la 10ª, prácticamente el 70% del desembarque es efectuado por embarcaciones de menos de 10 metros. Porque eso depende del recurso sobre el cual operamos, como vimos en el tema de los artes. Entonces terminamos abajo en embarcaciones artesanales inferiores a 12 metros, que lo único que hay es fiscalización in situ. Pero... Cuando podemos. Pero pescan el 60% de los recursos pesqueros chilenos. Entonces tenemos un cruce complicado. La próxima, por favor. Con esto termino. ¿Cómo se hace esto en los países que nosotros conocemos como países pesqueros, España, países con sobre 40 kilos o 50 kilos de consumo per cápita de pescado? Primero, existe un Senapesca. Llámese como se llame, y todos usan complementariamente las capacidades de las Armadas Nacionales, sobre todo para el control de la pesca ilegal oceánica. Ahí es imposible que los servicios costeros se metan y en general usan a la Armada, a las Armadas Nacionales,
porque ustedes sabrán tan bien como yo, la pesca es el cuarto negocio ilegal en tamaño del mundo. Digamos. Es realmente enorme, es un enorme negocio. Las herramientas de fiscalización en términos generales son similares a las que tenemos nosotros, puertos de embarque, mecanismos de control, van a las plantas, la inocuidad, en general es más o menos lo mismo. ¿Dónde están las diferencias? Todos los países tienen lugares de desembarque obligado. No existe ninguna posibilidad en España, en Noruega, en Japón, de que un pescador desembarque en la caleta que vive. El Estado dice, no, pues si usted tiene que responder por el uso de los recursos, que son todos los chilenos, esa es mi responsabilidad, y por lo tanto usted desembarca donde yo pueda responderle a los chilenos. Fundación Chinquihue. Lamentable destino de una donación japonesa, cuyo objetivo principal cuando fue donada era esto, un puerto de desembarque al estilo japonés, instalado en una ciudad muy importante del punto de vista pesquero artesanal, que desgraciadamente por esta cosa de una discusión de política pública que no se ha podido terminar, terminó como una unidad de servicio de la industria salmonera, eso es hoy día. Y eso fue por un problema de financiamiento. ¿Ah? No tuvimos financiamiento, yo en ese entonces era vicepresidente de la fundación, no tuvimos financiamiento y hubo que salir a buscar plata y se salió a vender los servicios que por lo demás eran muy buenos, digamos, al estilo japonés. Ya les mencioné el caso. Segundo, todos tienen mercados reguladores en puertos y ciudades. Todos los países. O sea, no hay ningún país de esto en donde un pescador le pasa la pesca a un tipo en una camioneta y el tipo de la camioneta termina en un supermercado. No solo porque, de nuevo, yo le doy a usted la posibilidad de explotar un recurso que de todos los chilenos yo tengo que responder porque se haga de la manera correcta, sino además por el tema tributario. Aquí, entre medio, hay mucho impuesto que no se paga, ¿no? Mucho. Bueno, claro. Bueno, yo creo que usted, senador Kuchel, es uno de los autores de la renta presunta en el caso de los pescadores artesanales, ¿no es cierto? En la época, estamos hablando del Parlamento hace como un montón de años atrás. Entonces, aquí hay una claro, no, si fue hace mucho tiempo, tuvimos una gran discusión en ese entonces de cómo metíamos a los pescadores a un cierto espacio de formalidad, que ese es un punto más sociológico, pero que es importante en este caso. Todos los países tienen mercados reguladores. Los mercados reguladores en el mundo nacen precisamente porque cuando se desarrolla la actividad pesquera, lo que el Estado se pregunta es cómo garantizamos que la gente no se enferme, punto uno, y dos, que sepamos qué pasa con los recursos pesqueros. Y aparecen Merca Madrid, Merca Varna, Fultos en Nueva York, Rangis en París, todos los países tienen una cuestión de si usted pesca, no importa si quiere, pero va para allá. Y ahí yo lo controlo, ahí veo. Después, yo digo y creo, revisan y validan el 100% de la pesca. O sea, no conozco un país pesquero en el mundo que no todos los pescados que yo compro tienen un papel detrás, porque pasaron por este proceso. Yo no conozco un lugar donde uno pueda llegar a una picada, para plantearlo en términos nuestros, digamos, y haya un atún en Japón que no haya tenido un papelito detrás. No existe eso. Todo el 100% está validado, el 100% está controlado, todo el mundo sabe. Pero con lo que tenemos arriba. Y finalmente, por último, entonces, ¿qué significa esto? Que todos los países tienen trazabilidad completa de los recursos pesqueros. Saben desde dónde se pescó gracias al posicionador satelital. En el caso de la pesca artesanal podemos discutirlo, pero en el caso de las embarcaciones grandes e impresentables, que saben dónde se pescó, dónde se desembarcó y dónde se consumió. Aquí voy a volver sobre un punto en particular que la información con la que se toman las decisiones en materia de política pesquera chilena viene de aquí, viene del Servicio Nacional de Pesca. Desde el punto de vista de qué sale del mar, la información no la aporta el sistema científico. El sistema científico aporta la información de cómo están los recursos en el mar, las evaluaciones de stock que llamamos nosotros. La información de qué fue lo que se aprovechó de eso de responsabilidad de la pesca. Y por lo tanto hay una discusión bien dura respecto de si no tengo bien mapeado qué está pasando con los recursos pesqueros, cuán confiable es lo que estoy diciendo que se sacó. Esto estorba mucho, sobre todo en pesquerías donde uno sabe que hay, pero es importante dimensionarlo para poder, hoy día, ¿cuánta merluza ilegal se pesca? Nadie sabe. De verdad nadie sabe, ¿no? Sabemos cuántos esfuerzos fiscalizadores hay, cuántas toneladas, pero no sabemos cuánta pesca ilegal hay.
Los propios pescadores reconocen que hay pesca ilegal. Entonces, no solo está este tema de velar porque se cumpla el mandato del Estado en materia de que los recursos se usen de una cierta manera, sino además que la información que se maneja para quienes toman decisiones después sea confiable, que también es una materia aquí a discutir. La última. ¿Qué es lo que, en una discusión técnica, por cierto, y bien académica, a nosotros nos parece, dada la realidad chilena, la única herramienta del Estado que parece aplicable, efectivamente, es establecer lugares obligados de desembarque. Baja los costos de fiscalización enormemente, porque me concentro en ciertos lugares, muchos de ellos donde ya están las capacidades. ¿No es cierto? Yo sé que esto tiene un problema político detrás, sé que es parte de la política pública negociar para conseguir soluciones, pero visto el contexto nacional, la solución para el problema que tenemos hoy día, como es Chile desde el punto de vista pesquero, sobre todo considerando la enorme operación de la pesca artesanal que va creciendo en el tiempo, pareciera ser, o sea, ¿cuántos años llevamos tratando de imponer el posicionador satelital? Por problemas de plata, por lo que sea. Voy a mencionar aquí. Aquí uno podría discutir que la pesca de subsistencia de embarcaciones muy pequeñas no tiene para qué efectivamente tener esta obligación. Pero todo aquello que tenga una cierta envergadura tiene que pasar por un lugar para ser efectivamente controlado desde el punto de vista de que cumple la norma pesquera, es inocuo, está bien tratado y cumple con los tributos que debe pagar una actividad económica como cualquiera en Chile. Sin duda esto facilitaría el control. Uno puede partir, ya, aquí sí partió la trazabilidad. Hoy día es imposible. Yo he estado en reuniones donde 9 pescadores de una caleta le piden insistentemente al Servicio Nacional de Pesca, reclamándole que por qué no le permite desembarcar en su caleta. Sí, pero ¿cómo? O sea, exactamente. Discusiones, pero ¿cómo es que yo? Y tienen el puerto a 25 minutos de navegación. No es que el tipo tenga ahí, ¿no es cierto? Porque se ha generado esto. Yo creo que, visto este panorama como está planteado, con los antecedentes que uno ve, puerto obligado podría ser una solución que efectivamente podría cambiar el paradigma del control. Puerto obligado desembarque. Todos desembarcan en un lugar, se elige en el caso de la 10ª región, tenemos la suerte de tener infraestructura, puede ser Calbuco, puede Puerto ser único, para que no sea tan Ancud, Calbuco, claro. Puerto único mejor. Bueno, está bien. Para no que sea tan... Lo que pasa es que, está bien, acepto la distinción, pero no sé si es único, porque eventualmente Puerto Montt podría tener 2, claro. Chiloé podría tener 2, Quellón y Ancud. Esa es una discusión ya más, para mi gusto, de cuestión más de estrategia de política pública, pero esto es cuanto puedo informarles, presidente, agradeciendo nuevamente su invitación. Bien, le agradecemos sinceramente al profesor Pichot, experto en materia de pesca, ¿no es cierto?, derecho marítimo. Sí, no, bueno, el senador Kucher, estamos en la hora, si les parece. Sí, pero lo excusamos, presidente. ¿Les parece, senadores, extender durante unos 8 minutos? ¿Okay? Sí, perfecto, no se preocupe. ¿Tiene alguna pregunta? Te damos el privilegio de hacerlo, ¿no? Conocí mis albores de la política, señor Pichot, y cada vez está más experto en las materias que... Sí, muy bien. Senador Kucher. Bueno, agradecer la exposición que nos han hecho el señor Saavedra, el contraalmirante, y el señor Pichot, y pedirle un breve comentario respecto de la situación de la mitilicultura y los choritos en esta misma materia, si tiene alguna observación especial particular, porque encuentro muy interesante e ilustrativo lo que nos acaba de decir. Gracias. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. Agradecer la asistencia de los expositores, pero yo creo que aquí hay varios temas que hay que afinar y que tenemos problemas en Chile. Por ejemplo, la definición de pescador artesanal. Porque esto está muy manoseado, el tema de pesca artesanal. Yo conozco allá en Magallanes, que son verdaderas empresas, digamos, ya no son pescadores artesanales, sino tienen varios buques de 2 o 3 buques de 18 metros, ya pasa a ser un pequeño industrial y lo clasifican como pescador artesanal. Entonces,
esa cuestión hay que definirla, porque ¿qué es el pescador artesanal y qué es un pequeño industrial? Ahí hay un tema que yo creo que falta definirlo y que se ha ido, yo creo que un poco deformando en el tiempo. Entonces, porque el pescador artesanal es el que salía a pescar ahí cerca, que se yo traía y vendía en la caleta. Pero ya cuando tú traes, vas a buscar, no sé, en el caso de allá, centolla, erizo, etcétera, ya no son pescadores artesanales, son pequeños industriales, con 2, 3 naves de 18 metros. Entonces ahí hay un tema que hay que definir. Y otro tema que yo siempre aprovecho a tocar, ya que se tocó el tema de la centolla, que la verdad que a mí de repente me da mucha vergüenza lo que nos pasa en Magallanes con la centolla, el erizo, sobre todo con el tema de la Universidad de Magallanes que no participa y el Estado de Chile. Oye, los canales son verdaderas acuiculturas, que nosotros estamos pescando centolla durante años, erizos, ostiones, y no sembramos nada. El Estado de Chile no se preocupa en cómo podemos sembrar. Si esto es una tremenda, los canales son una tremenda piscina para poder recuperar un poco. Una centolla pone 50.000 huevos y solo uno llega adulto. ¿Cómo podemos aumentar la probabilidad? Entonces hay una falta del Estado de preocuparse por sembrar los canales y los fiordos, que es una cosa, yo estoy cansado de decirlo. Imagínense que no tenemos en Magallanes un test de la marea roja. De repente los pescadores andan carrera con unos gatos para ver si el gato se le muere o no. Entonces, ¿cómo? A la estela antigua. Pero ¿cómo no hemos sido capaces las universidades de preocuparse? Gastamos la plata en un montón de proyectos estúpidos que no les interesa a nadie, que estudian el aleteo de las moscas en la Antártica, y no estudiamos este tema que son súper importantes. No sembramos centolla, no sembramos ostiones, no sembramos erizos. Creo que acá en el norte hay un centro que ha desarrollado el tema del cultivo del erizo y se ha desarrollado harto. Bueno, tecnología hay, tenemos tecnología. Entonces a mí me deprime un poco esto, como el Estado, la Universidad de Magallanes, abandona este desarrollo y este tema. Es un tema que es preocupante porque le hemos estado sacando esta gran piscina que tenemos en el sur, pero no ponemos nada. Gracias. Muy importante lo que se plantea. De hecho, está la ley de acuicultura, que no sé cuándo iremos a avanzar con ese tema. Nos costó la ley de fraccionamiento, fíjate todo lo que costó. Y yo creo que evidentemente, bueno, estamos precisamente por eso. Yo, profesor, sinceramente agradezco, porque además tenemos la trazabilidad, que usted lo pone como un tema radical. Ahí nos parece relevantísimo. Uno se acuerda, por ejemplo, de los descartos, los rechazos de la industria del salmón, que terminando de ser reprocesado, ¿no es cierto?, ahumado para quitarle el mal olor que tenía el pescado, y lo reprocesaban y clandestinamente salían en el mercado. Cómo toda esta pesca ilegal transita por las carreteras, por los caminos, y llega en definitiva a las mesas sin ningún control de todos los aspectos que hay detrás, con la gravedad que hay en este tema. Bueno, lo que señala el senador Cusanovich es verdad. O sea, hay armadores que tienen verdaderas flotas que superan significativamente las capacidades de captura Lo que tú señalas, también estamos chocando de repente qué hacemos con los territorios australes, ¿ya? Que son connaturales para nosotros. Nosotros en la zona sur austral, ¿qué decimos? Así como en el norte en la minería, la zona sur austral, no hablar de pesca no tendría sentido, ¿sabía? Porque son connaturales. Pero hay fuerte presión para que estos recursos dentro de marcos de protección no se utilicen, ¿no es cierto?, de esa naturaleza. Lo que pasa es que usted tocó un tema de la salmonicultura que yo encuentro que tenemos una tremenda deformación con este tema. Yo la otra vez calculé cuántas hectáreas de fiordos y canales tenemos en la región de Magallanes. Y tenemos 4.700.000 hectáreas de fiordos y canales. ¿Y sabe cuánto ocupa la salmonicultura de esas 4.700.000 hectáreas? 2.000 hectáreas. Y es el 0,046 del 1%. La verdad que prácticamente nada. Entonces, perseguimos a una industria... Sí, pero mira, es una discusión que evidentemente creo que habrá que ponerla en el tapete. De hecho,
se planteó, ¿no es cierto?, la discusión también a propósito de la isla Afkenche, que mencionaba también el contraalmirante, y que dicho sea de paso en mi región, más de 1 millón de hectáreas de territorio marítimo, y debo reconocer que y lo pedían 70, 80 personas, y yo no sé cómo Conadi establecía en su estudio que sí efectivamente había un uso consuetudinario sobre todo ese territorio. Cuando hoy día en la región, con suerte, llegamos, ¿no es cierto?, al Golfo, ni siquiera al Golfo apenas. ¿Ya? Pero bueno, profesor, lo hemos distraído, yo creo que a usted lo vamos a requerir en más de una ocasión por su experiencia, por su conocimiento, pero le ofrezco los... Encantado de colaborar, senador. Respecto de Chile hoy día es el principal productor de choritos del mundo, ¿eh? Superó a España hace algunos años, por varias razones, digamos, entre otras la restricción del uso de territorio marítimo en Europa es muy fuerte, sobre todo por esta contienda que tiene Europa con el turismo. O sea, es otra cosa, la industria del turismo es tan grande que efectivamente suele ser una discusión permanente, y Chile superó a España en la producción de choritos. Hoy día es una actividad... No, Europa ha sumado todavía, pero yo creo que estamos cerca, ¿eh? Pero es una actividad extremadamente importante. Y la gracia que tiene el tema de los choritos, desde mi punto de vista, es que es una actividad de menor envergadura en términos de impactos. Es cierto que la principal preocupación de los choritos es la mugre, porque tiene mucha operación chica de flotadores, de redes, de cuerdas, pero es una operación ambientalmente prácticamente inocua. Prácticamente inocua, o sea, que estén los choritos ahí, siempre han estado, más o menos están. Así es, la tecnología española. Y lo otro que me parece interesante es que el choritos tiene un virtuosismo que no existe en otros lugares, conecta la producción de semillas, que está en manos de la pesca artesanal, con la producción industrial, que está en manos de empresas, muchas de ellas incluso salmoneras. Entonces yo creo que es una actividad que hay que mirarla con mucho cuidado, porque tiene ciertas características muy interesantes para el desarrollo de los mares interiores de Chiloé. Respecto de los pescadores artesanales, senador Kusanovich, este tema de las distinciones en el mundo existe. O sea, en ningún país pesquero del mundo todos los pescadores son iguales. Y se hace una distinción específica en función de ciertos criterios que tienen que ver más bien con el rol económico del actor. Porque es muy distinto una embarcación de 18 metros que tiene 7 tripulantes arriba, que debiera tener formalidad de empleo, a una embarcación de 7,5 metros en Aysén, en donde salen 2 viejos a pescar, digamos. Perú tiene claramente identificado, para ver nuestro vecino, digamos, claro identificado lo que se entiende como la flota semi-industrial y la flota artesanal. Y la flota semi-industrial no es industrial en el sentido estricto, porque tiene cierto privilegio de área de pesca. Puede pescar en una zona que no es lo mismo que la industria, pero tiene reglas distintas al viejo chico que sale con un botecito de 40 HP. Exacto. Pero existe, y es un problema más bien desde mi punto de vista, de nuevo, para hacer esa política pública, que haya una negociación que uno ve en la ley de pesca, cómo se pelea, digamos. Es muy difícil. Yo le voy a mencionar una cosa que me parece importante decirla. En Chile la pesca artesanal es un tema que está fundamentalmente moderado desde el punto de vista de su comportamiento por la intermediación. Porque los pescadores artesanales en Chile no son bancables. El banco de la pesca artesanal es un intermediario que le facilita la operación y que llega hasta a sostener financieramente a su familia durante los tiempos que... Y por lo tanto, todo lo que nosotros conversamos, o lo que hemos venido conversando durante años en materia de política pública, tiene que hacerse cargo de que el pescador artesanal en Chile es una persona en condición de mucha vulnerabilidad. No puede, aunque tenga una lancha de 14 metros, no tiene acceso al banco. Y termina prenegociando el precio de venta de sus productos, vuelvo a la trazabilidad, con un señor que le financia la operación. Entonces, ¿cuál transparencia? ¿Cómo intervengo? Ya. Respecto, por lo tanto, entonces la definición es un tema que... El caso de la siembra, el modelo pesquero artesanal japonés, senador, se basa casi 100% en las siembras de productos. Ellos tienen tal mecanismo de trabajo que el tipo dice, para el caso suyo de Quintay con los erizos que usted acaba de mencionar, que es una operación pequeñita, los tipos dicen, vamos a sembrar 50 millones de erizos este año, la sobrevivencia es 80%, ¿cuánto es la cuota? 38 millones de erizos, listo. ¿Y cuántos productos siembran? Y se acabó. Prácticamente todos. Prácticamente todos. O sea, toda la costa de Japón está llena de centros de cultivo dedicados a esto. Piensen ustedes que nosotros en Chile hace 30 años atrás pescábamos trucha con pisciculturas que eran en ese entonces del SAG y después del Cernapesca,
que lo que hacían era sembrar trucha al estilo argentino. En Argentina toda la pesca deportiva de pejerreyes se sustenta en pisciculturas que siembran los lagos. Y es una industria enorme, ¿eh? Enorme, enorme. Aquí las pisciculturas estas que yo conocí en la época que estudiaba en la universidad fueron todas privatizadas. Y este modelo de sembrar truchas en los ríos para tener pesca deportiva se acabó. Hoy día están todas dedicadas a producir salmones porque evidentemente para el Estado esta cuestión había que mantenerla. Entonces, hay antecedentes en Chile de modelos de siembra para sostener actividad económica, hay capacidades, hay técnicos, hay todo, y sin duda hay países donde esto se hace como práctica habitual. El profesor Hugo Arancibia planteó hace como 10 años atrás de la Universidad de Concepción que por qué no se construía un hatchery en la 8ª región para sembrar merluza galli y evitar esta cuestión del colapso. Eso se hace en el mundo, con los salmones. Los salmones en Alaska se siembran, y hay una tremenda industria. De nuevo, esa es una política de Estado que, ojo, es cara. Por eso no se sostiene, senador. Porque es caro sostener estas cuestiones en el largo plazo. Son equipos técnicos muy sofisticados, tienen que estar instalados en sistemas académicos. Entonces terminamos, por razones presupuestarias, como le pasa a mi contraalmirante, bajando políticas de Estado que tienen 30 años. Y por último, yo creo que este es un problema que va a seguir creciendo. Este problema no se va a achicar. Este desafío que ustedes han planteado y que recogen de la discusión legal no se achica, sino que crece, va a ser cada vez peor. Gracias. Es que estamos absolutamente superados. Ya que estábamos hablando de este tema de las naves, hay un tema que es muy preocupante, el tema de la centolla en Magallanes. Cada vez se va a pescar más lejos. Están pescando por la zona del Cabo de Horno. Entonces, la verdad que el tema de la seguridad, que van con unas naves súper chicas, se vuelve cada vez más riesgoso. Yo creo que hay que estudiar el tema de cómo aumentar el TRG de las naves pesqueras, quizás no aumentar el volumen de carga, pero que tengan una mayor seguridad. ¿Ah? Sí, claro, porque No, pero es que yo conozco la zona, ir a pescar cerca del Cabo de Horno, la verdad que ya estamos hablando de palabras mayores, y el riesgo de la vida de los pescadores artesanales es grande. Entonces hay que ver, de ver cómo poder darle una mayor seguridad a los pescadores que van tan lejos. Un tema que no tengo la solución, pero es un tema que hay que darle vuelta. Bien, mire, yo le agradezco sinceramente al Armada, al directemar, al contraalmirante por esta riquísima exposición, al profesor Pichor, ¿verdad?, sobre un tema que evidentemente nos llevan a otros temas adicionales y que son los desafíos que tenemos en el tema de pesca, la ley de acuicultura, el tema de si hay o no va a haber proyectos para reclasificar, ¿verdad?, porque efectivamente, como dice el profesor, es distinto que un tipo que anda artesanal, ¿no es cierto?, en un botecito a remo, a la orilla del mar, que se nivela con el otro que tiene una embarcación de otras características que no son precisamente, o son armadores que tienen verdadera flota. Evidentemente que ahí hay una situación compleja, pero el Ejecutivo estábamos conversando sobre este particular. ¿Por qué todos miramos a Vicente? Bueno, Vicente trabaja con el subsecretario, así que estamos precisamente en estos temas. Yo sinceramente agradecerle a ambos, vamos a requerir evidentemente de ustedes en otra ocasión cuando entremos en áreas más específicas para que nos ilustren con esa riquísima experiencia de información, de conocimiento y de ideas que se tienen sobre este particular. Muchas gracias. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.